Buenos días. Me alegra verles. Por la gracia de Dios, vivos aún, disfrutando de la misericordia y la bondad de Dios en su vida. Hemos estado hablando del nuevo nacimiento y la conversión. Algunos, Dios nos salvó de sí mismo, dijimos eso en la vez pasada, dijimos muchas cosas. El nuevo nacimiento, ¿por qué era necesario? Por la condición de pecadores. Dios nos escogió y hay un evento que se presenta al mismo instante. La única forma. Yo no puedo decir que tengo fe en algo y no demostrar la fe. La fe sin obras es muerte. Igual, yo no puedo decir que creo en Jesucristo y que he aceptado el Evangelio de Cristo si no tengo la conversión. Es decir, si mi conducta no es diferente, si mi actuar no es distinto al que era antes de conocerle. En ese sentido, hablamos de que era necesario el nuevo nacimiento y le dijimos que desde la antigüedad el Señor le prometió a su pueblo judío, a su nación, que la iba a transformar, dándole un corazón no de piedra como el que tenía Israel, sino un corazón blando, un corazón de carne en donde iba a escribir todo sobre sí. Y dijimos, una de las cosas, aunque esa no la miramos, es que tenemos la naturaleza de Dios, pero lo hemos repetido en una estructura aún sin regenerar, que es nuestro cuerpo. Y no hay manera que la parte espiritual no tenga que utilizar el cuerpo, porque somos una unidad, un cuerpo. No es que somos un cuerpo almático, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico por separado. Soy yo que tengo en mi formación, tal como Dios lo creó, una parte material y una parte espiritual, y la parte que se generó de eso, que es el alma. Pero no hay posibilidad, no existe manera de que yo pueda decirle, aun cuando exista una guerra interna entre los deseos, eso no lo puedo controlar yo. No hay manera que yo decida. La decisión es mía sin tomar en cuenta a ellos. Pero yo decido. No es que voy a decidir el alma por mí. Ojalá todo el tiempo el Espíritu Santo nos pudiera controlar sin que nosotros nos diéramos al control de Él. Pero la idea es si nos diéramos a su dependencia. Así que dijimos esto, y de aquí vamos a arrancar hoy. Juan 3:3. Respondiendo a Jesús y le dijo: de cierto, digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una obligación. Cuando otra vez digo, ¿cuántas veces aparece de cierto? En la Biblia es la certidumbre absoluta. Es como te lo aseguro, que eso va a suceder, y es imposible que eso pase. El amén de Cristo Jesús, Él va a confirmar sus palabras. Así que bien, quedamos allí en nuevo nacimiento y conversión. Mucha gente está convencida, muchísima gente, de mal por lo que está haciendo hoy, que son creyentes, pero tienen su conducta intacta a la de antes. Y se reúnen en una iglesia, en esta o en cualquier otra, y se reúnen en un lugar y tienen ritos. Escuche bien, no había gente más religiosa en el tiempo de Cristo que los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos de su época. No había ninguno más cumplidor de los ritos externos de la ley que ellos, pero su corazón estaba lejos de Dios, muy lejos de Dios. Hoy se repite la historia en muchas personas que creen realmente que por cumplir un rito religioso, por cumplir una condición religiosa, un requisito religioso de asistencia, de penitencia, aún son salvos.
y quieren tener una relación personal con el Hijo a través de un rito externo que no significa nada para Dios. La conversión, el nuevo nacimiento y la conversión son dos acciones simultáneas que se deben dar. Y dijimos esto también: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque quiso, por su misericordia, y nos hizo el lavamiento de la regeneración, que es hacernos nacer otra vez. Y habla de ese lavamiento que es voluntad del Padre Celestial. Y eso dijimos, y aquí nos vamos a detener. La regeneración es algo que Dios tiene que hacer, y usted lo entiende, que el hombre no participa en ninguna manera, porque está muerto en sus delitos y pecados, porque está ciego, porque no ve la luz del Evangelio. Y el medio que Dios usa para que el hombre conozca es la predicación, la presentación de un mensaje positivo, de un mensaje bueno, de un mensaje nuevo que se llama Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias para usted, para mí, para toda la humanidad. El Evangelio es ese. Buenas noticias, no sea portador de malas, siempre digo. Todo creyente debe ser portador de buenas noticias para el mundo irredento. Usted y yo debemos ser portadores, portavoces del Dios del cielo, que tiene una noticia para hacer nuevo a cada corazón, cada persona, cada ser humano que necesita de Él. De eso debemos ser nosotros. Por eso debemos manifestar eso. El nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, versículo 100. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obligatorio de Dios. Eso dije, de ahí de Dios no hay más. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a tener esa vida porque Dios así lo quiso. Y dijimos que era ese renovar, ese regenerar, es hacer de nuevo, un nuevo comienzo, propiamente fresco, imparte una calidad de algo nuevo. No que nací otra vez, sino que tuve un nuevo comienzo espiritual con el ser que domina el universo y que quiso manifestarse en mi persona. Y dije que el medio para alcanzar es la palabra de Dios. Y tomamos como base en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios. Él es bendito por la eternidad. Dios, y es Padre. Padre de quienes ha engendrado Él. Él nos hace nuevos. Él nos engendra y Él nos hace nacer. 3 verbos que hablan de 1, hacernos nuevos. 2, engendrarnos. Y 3, hacernos nacer. Como cuando sale del vientre el ser nuevo de un mamífero. Así. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que su inmensa misericordia nos hizo renacer. Y dijimos, renacer desde arriba, de arriba, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el motivo, las únicas 2 veces que aparece ese término en la Biblia, es ahí, en Pedro 1:3 y 23, lo usa el apóstol Pedro, siendo renacido, la manera de arriba, no de simiente corruptible, y ahora utiliza algo físico, la simiente, la semilla, sino la incorruptible, que es la palabra de Dios. Por eso al predicar dijimos y repetimos, cuando quiera que alguien se convierta, preséntale los versículos que hablan del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos. No, ya eres pecador, tú eres un impío, no sirve. Muéstrale la palabra de Dios, dile la palabra de Dios, se repite, dice la Biblia así, literalmente, para que no tengamos, si es pelea con Dios, que pelee con Dios. Ahora Dios regenera por medio de su palabra, y dijimos, la palabra eterna es la semilla eterna, incorruptible, que no se va a marchitar, ni se va a arrugar, ni se va a corromper nunca jamás. Por eso propiamente nacer de nuevo desde lo alto, ese término que está ahí. Todo eso lo dijimos. El nuevo nacimiento, dice, Dios hace que el evangelio imparta vida, la buena noticia, imparta vida en la persona que escucha. Él produce el oído, abre el oído para que la persona se convierta. Y quiero que abra hoy su Biblia en Romanos
capítulo 1, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Un hermano con voz fuerte y potente puede leer Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Así que dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es hemos dicho, la potencia de Dios, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién dijo eso? ¿Y a quién se lo dijo? A los romanos, la epístola a los romanos, pero lo dijo el apóstol Pablo. Y no me avergüenzo. Un hombre que ustedes hemos estado estudiando con el pastor, encarcelado en Filipos por el Evangelio de Cristo, en Hechos capítulo 16, recuerde lo que echado en Tesalónica, echado literalmente de Tesalónica en Hechos capítulo 17, un hombre sacado a escondidas para que no perdiese la vida desde Berea por la persecución, un hombre juzgado por insensato en Corinto, y dice en Corinto, y apedreado en Galacia. Pero no se avergonzaba del Evangelio, de la buena noticia que llevaba, no se avergonzaba. Toda la persecución recibida, siempre se mantuvo ansioso de predicar las buenas nuevas, para lo cual había sido llamado. Las buenas nuevas que él lo repite 60 veces, habla del Evangelio en Romanos. Y la primera lo dice en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entiende su sentido, entiende la razón de ser, entiende la razón del llamado, entiende la razón por la cual está con vida aún a pesar de los apedreamientos, a pesar de las persecuciones, dejado por muerto una vez, y aún así no se callaba, aún así nunca dejó de hablar del Evangelio de Cristo. Por eso dice, a griegos y a sabios siempre soy deudor, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros, versículo 15, el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La razón, porque a pesar de todo lo que me ha pasado, no me avergüenzo del Evangelio. No hay causa para que mi rostro se ponga rojo, para que me sienta menos que otro, para que me sienta humillado por el término que dice no me avergüenzo. Y es lo que quiere el apóstol Pablo de cada uno de nosotros, porque era lo que quería de Timoteo. El apóstol Pablo quería que los creyentes, así como él no se avergonzaba del Evangelio, nosotros tampoco nos avergoncemos de él, porque eso es lo que da, esa es la fuerza de Dios, es el dinamismo de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Y hay una limitante, hay aquel que cree, y cree es que está creyendo ahora, y cree mañana, y cree siempre. No el que creyó, quite de su cabeza el que cree. Él era creyente, era o es creyente o nunca fue. No hay eso en la Biblia. El que cree es el que está creyendo, presente, continuo. No es por raticos. Yo creo cuando estoy en problemado. La mayoría de la gente busca de Dios cuando está en problemado. Eso no es así. El que cree, cuando dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, eso sí es pasado, a su Hijo unigénito, pasado con efectos presentes y futuros en el tiempo verbal griego. Ha dado, es un hecho ya consumado, a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, que está creyendo de manera constante,
No el que cree no el que creyó ayer y ya hoy dejó de creer por la persecución. Ese es el peligro. Dice, el nuevo nacimiento, no hay manera que uno pueda negar a un hijo una vez que lo engendró. Ese es hijo de uno. Mañana no puede dejar de ser hijo de uno. Es decir, hoy es mi hijo, sí, estoy bien con él, y mañana ya dejó de ser hijo. No hay forma. Igual, yo nunca voy a dejar de ser hijo. Nunca. Yo no puedo dejar de reconocer a mis hijos, pero yo tampoco puedo dejar de ser hijo. Usted, su naturaleza de creyente, usted es creyente o no lo es. Ha sido nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Ha sido regenerado por Dios, engendrado por Dios, nacido por Dios nuevamente, espiritualmente o no. No tiene opción. Es una sola vez. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos el evangelio, es cuando estamos escuchando a Dios, su palabra. Mire, Dios ha permitido que usted escuche la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio, y Él nos hace nacer de nuevo. Dice, nos hizo renacer a una esperanza viva en Pedro. Por lo tanto, el apóstol dice, y como estímulo para nosotros, no me avergüenzo. Y la versión antigua dice, no me avergüenzo, y lo niega tal como en el griego. No me avergüenzo, no, 2 veces. Es una negación absoluta. Nunca me avergonzaré del evangelio. Es lo que está diciendo el apóstol. No me avergüenzo, no. Es una negación doble a eso. Nunca me avergonzaré del evangelio, dice el apóstol, porque la razón es muy sencilla, es poder de Dios. Y él le dice a Timoteo en el capítulo 2, cuando Timoteo está realmente emproblemado, según de Timoteo tiene el propósito de estimular a un pastor que está desanimado. Así entiendo yo. Y el apóstol le escribe una carta a Timoteo en las condiciones peores que Timoteo, porque está una persecución en pleno. Y Timoteo tenía dificultades. Y usted encuentra en Timoteo, a Pablo, en el capítulo 1, 3 veces le dice y utiliza el término vergüenza para referirse a que Timoteo como creyente deje eso. Por tanto, le dice el apóstol a su hijo amado, a quien dice que su hijo en Cristo Jesús, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Le tocaba decir, yo soy discípulo de Pablo y está preso a punto de ser muerto. Si no participo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Casi el sentido de lo que él dice, no me avergüenzo en Romanos. Aquí le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Muchas veces nosotros tenemos que confesar que se nos pone la cara roja, se le acelera el corazón, se apoca, se pone pequeñito, se raja, como dicen los mexicanos, para hablar de Cristo, de dar testimonio de lo que Él ha hecho en su vida, de cómo ha obrado, cómo lo ha cambiado. Oye, tú estás distinto, dile por qué. Según el poder, la potencia, y son los mismos verbos que están usados aquí. El nuevo nacimiento implica que el poder de Dios se manifiesta en una persona que no tenía luz, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y lo transforma en un ser que ahora ve la luz del evangelio, que ve la persona de Cristo para abrazarse a Él como Salvador. Porque no me avergüenzo, y le voy a decir algunas cosas en cuanto al término avergonzarse. Denota intensa vergüenza, porque eran los que literalmente llamaban al frente en las filas y le quitaban la honra ante todos. Era bajarlos de graduación, quitarle la honra pública. Eso causaba vergüenza. Por lo general, cuando alguien está convencido de una mentira y todos los demás saben la verdad, cuando él dice, yo voy a coger por aquí y esto, y todos los demás saben que por ahí no es, le dicen, y él, no, yo voy a seguir por el mismo camino, y cuando por fin cae en el error, todos los demás no pierden la oportunidad de enrotrarle y burlarse de él, el otro queda avergonzado. Ese es el sentido, ser humillado personalmente.
internamente. Ahora el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. No importa que aquellos intenten humillarme, yo no me dejo humillar. Mi espíritu humano no se apoca delante de ellos a pesar. Mi persona está haciendo mi trabajo. No importa lo que digan, lo que piensen. No importa que piensen que es bajo, que es rastrero. Mira eso. Y que sabio, el sentido que tiene el avergonzar es que les desfigurar, perder su fama, todo eso, sentir. Y para uno, avergonzar es quitarle la fama delante, desde el punto de vista activo. Internamente es sentir pena por lo que pasa, sentirse menos por lo que pasa. Cuando usted, la respuesta, no interesa que los demás, como dice el himno, dice el himno, padre y madre, todos los que yo antes, hoy en una senda, ya no me quieren. No interesa. Si todos los demás te quieren, si te granjea la voluntad de todos, si me granjeo la voluntad de todos, pero la reprobación, la desaprobación de Dios, no he ganado nada y todo lo he perdido. Si todo lo pierdo por Cristo, si todo lo pierdo por Cristo y solo tengo a Cristo, tengo todo lo necesario. Así. Si todo lo pierdo por Cristo y solo me queda Cristo, tengo todo lo necesario. Esa es una verdad de apuño. Así que no interesa si el mundo, si la gente, si el sistema te va a señalar, te va a denigrar, te va a degradar. No va, ese no, ese es evangélico, no lo pongan ahí, ese no sirve para eso. No importa. No me avergüenzo, no, nunca del evangelio. Porque y la razón es muy sencilla, porque es poder para salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a cualquiera. El término poder no es el poder del que explota, no es el dinamismo que explota. Escuche bien, hay dos. En el término hay uno, la dinamita con el que explota, ese no es el sentido. No el que hace daño, el que destruye, sino el que dinamiza. Es decir, la fuente de vida, la fuente de energía que permite que el cuerpo y el ser humano vivan. Eso dice, es poder de Dios. Dinamiza a la persona y lo transforma de muerto en vivo. La expresión cuando dice el poder de Dios, no es cualquier poder. El término de, lo que quiera mirarlo, es cuando hablamos del genitivo, tiene dos sentidos. Uno es el origen, de dónde viene, y el otro es la pertenencia. Escuche bien, el origen y la pertenencia de Dios. Ahora sume el concepto. El poder que se origina en la persona de Dios y que pertenece a Dios para salvar. Usted no es responsable por salvarlos a todos. No es solo por salvar ni siquiera a uno. Dios se encarga de eso. La expresión es: Él posee la capacidad para salvarlos. Y Él expresa, y Él, como Él es generador de vida, y a Él pertenece la salvación y los salvos. Por eso dice, es poder de Dios. Porque el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Del evangelio no me avergüenzo. ¿De qué debo avergonzarme? Del pecado. De mi negligencia, de todas las manifestaciones del pecado. Todas. Dice, de mi desobediencia, de mi terquedad, de mi falta de compromiso, de mi falta de convicciones, de mi falta de dependencia. De eso me debo avergonzar.
pero no de las buenas nuevas que salvan, no de las buenas nuevas que te transformó. El objetivo de esas buenas nuevas, de ese evangelio, es salvación. ¿A quién? Hay una limitante, ahí dice, a todo aquel que cree, que es el único requisito estipulado, que es abrazar con toda la fe que Él produce. No es intelectual, ese creer no es intelectual, es un íntegro del ser humano, es un creer absoluto de lo que Dios es y lo que Dios hace. Sí, no, yo creo que sí puede. Intelectualmente no sirve. Santiago, en el capítulo 1, el versículo 18 dice: Él de su voluntad, de ese poder que tiene, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ese es el verbo que dice que nos hace nacer, como si estuviera. Dios nos engendra con su palabra, nos da una nueva vida así, al unir la palabra de Dios con allá. En el espíritu humano alcanza a producir la luz, muestra, y luego hay un nacimiento. Ese es, nos hizo nacer. Cuando ese versículo estamos hablando, dice, porque la concupiscencia da a luz. Es el mismo verbo. Dios nos hace nacer para que seamos, para que muestre el mundo, vea que sí hay poder en Él y salvación en Él, y su voluntad es esa. Por eso somos primicias de su criatura, los primeros en ese sentido. No se avergüence, hermano, del evangelio de Cristo. La Biblia siempre presenta la fe genuina y la conducta de esa fe como arrepentimiento, como la conversión, que es el dar vuelta y volver por un camino distinto y no regresar al mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Dos acciones simultáneas que no pueden coexistir la una sin la otra. Si yo digo que me arrepentí, no, yo me arrepiento de haberte dado ese puño, pero a la media hora le estoy dando otra vez el mismo puño. Eso no es arrepentimiento genuino. Eso indica que no es solamente de palabras. En Hechos capítulo 5 versículo 3 dice que cuando volvieron, el pastor nos explicó que cuando volvieron, ellos pues haciendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando. ¿Qué contaban ellos? No contaban que creyeron, sino que el verbo que está ahí dice la conversión de los gentiles. Había una conversión, transformación de los gentiles en cuanto a su idolatría y en cuanto a su creer. ¿De qué se gozaban las iglesias? De la conversión de ellos. No solamente habían dicho que habían creído, cuando regresaron el testimonio de ellos era que se habían convertido. ¿Y qué le causó a los hermanos? Gran gozo al ver que sí, que ellos realmente habían nacido de nuevo y se habían convertido de su maldad, de su idolatría al Dios verdadero. No era teórico, era que ya había un informe real de que ellos se habían hecho un cambio de conducta en cuanto a su creer. No hay manera de decir, sí, hermano, eso, no voy a decir el nombre, hace unos días vi el video de una persona en la cárcel. Predicando el evangelio de Cristo. Predicando el evangelio de Cristo y diciendo que. Después vimos la entrevista de esa misma persona. Y ni un solo ápice de conversión, ni de arrepentimiento, ni siquiera de remordimiento de conciencia por todos los hechos delictivos. Y cuando vi, dije, no, este hombre ni siquiera, lo único que hizo fue para rebaja de penas. Mostrar una conducta distinta para rebaja de penas, pero en su corazón y en su mente está en la misma maldad. No ha habido una conversión genuina. Entonces, en la Biblia, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento lleva a una conversión que es inmediata, que no tiene espera. Dice en Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9, habla de la conversión de la fe y al arrepentimiento, y describe ahí, porque partiendo de vosotros
El apóstol Pablo no demoró mucho tiempo en Tesalónica, pero los que creyeron, fue tan genuina su fe que su fe se esparció por el resto. Se esparció y la gente daba testimonio de los creyentes de Tesalónica, y a partir de Tesalónica el evangelio llegó a otra parte. Y el apóstol no demoró mucho ahí, pero esos fueron genuinos, arrepentidos y convertidos. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, y lo resalto, vuestra fe en Dios se ha extendido. Esa fe, esa confianza en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablarle nada, porque la fe de ustedes se ha extendido. Porque, y la razón, porque ellos mismos, los que ven a los creyentes, los que testifican de los creyentes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Se convirtieron, cambiaron de rumbo, dejaron los ídolos y empezaron a adorar al Dios único y verdadero. Dejaron su conducta para servir al Dios vivo y verdadero. Dicen Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9. No es que, sí, yo creí, pero estoy esperando un ratico para ver si dejo la conducta. Eso no vale. No es cierto. No es como encuentra uno en la historia no encuentra en la escritura. Uno encuentra en la escritura que alguien se convierte porque se arrepintió genuinamente. No es porque la conversión involucra un cambio de conducta real. Si no, no es conversión. Eso es lo que uno ve en la Biblia, encuentra en la Biblia, que la gente tiene fe, se arrepiente y se convierte de su mal andar a servir al Dios vivo y verdadero. Si no es así, entonces uno tiene que luchar en ese sentido. Bíblicamente, arrepentir se trata de un cambio de conducta, de acción, de hecho. El pasaje que lo ilustra, vamos a Primera de los Corintios, ya en la segunda de los Corintios, el nuevo nacimiento y la conversión. Vamos a mirar allí. Abra segunda de Corintios capítulo 7 versículos 9, 10 y 11. Y en esto no tiene la diferencia entre el que le muerda la conciencia, morderle la conciencia, o remorderle la conciencia cuando recuerda el hecho. Ay, pobre. Con el arrepentimiento es esto: ahora me gozo, dice el apóstol Pablo al escribirles a los de segunda de Corintios. Recuerde que la primera carta de los Corintios fue escrita para corregir una cantidad de praxis equivocadas que tenían. La niñez espiritual de ellos, a pesar del tiempo, se manifestaba en su carnalidad, en las divisiones, en los problemas en la cena, los problemas en los matrimonios, la inmoralidad sexual que ellos vivían. Y por eso dentro de eso, en el capítulo 6 se les da una orden: apártense de ese. Porque si es creyente, no puede ser un fornicario, ni adúltero, apártense de ese. En el 2 de Corintios le está hablando para animarlos, porque era tan fuerte el asunto que en el capítulo 1 le dijo: ya, suficiente con lo que pasó, ahora confírmele el amor. Y había muchas cosas, y escribió algunas cosas para corregir, para animarle, porque estaban desanimados. Y en 2 Corintios versículo 7, el capítulo 7 versículo dice, el 9: ahora me gozo, no porque ya he sido contristado, es decir, por la tristeza. Hay algo que Dios produce. No es el remordimiento. Mire, la diferencia es la profunda tristeza que involucra todo el pensamiento, el sentimiento del ser humano. Una tristeza, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento involucra tristeza por lo que hice. Le duele lo que hace. Si no, no es. Hermano, te confieso que te ofendí. Te hablé mal. Ahora tu deber es perdonarme. Eso es una burla al versículo. No hay ni siquiera un solo ápice de
Ese es aplicar el versículo para cumplir el versículo, estilo los fariseos, lejos de la norma, lejísimos de Dios. Voy a decirle, hermanos, no hay ningún tipo de arrepentimiento. Hermano, te hablé mal, te quedé mal, pero te toca perdonarme. Porque tu deber es perdonarme. Yo te confesé que te traté mal. Eso le estoy diciendo, no me lo estoy inventando, es que lo he escuchado y lo he visto conmigo. No es un invento, es que hacen así. No hay una tristeza por el hecho malo, no existe ni un solo ápice por eso. Es decir, que lo volviera a hacer tranquilamente. Luego salga otra vez, lo va a tratar mal, le va a decir lo mismo, idéntico va a pasar, porque no hay arrepentimiento. No existe. En la Biblia el verdadero arrepentimiento involucra tristeza por lo que hice. Es de la tristeza que Dios produce para arrepentimiento del ser humano. Primero para la conversión. Y usted como creyente, por haber hecho lo ofendido al Dios de los cielos, en primer lugar. Y después de haber ofendido a su hermano en Cristo. No es tan sencillo como algunos lo quieren, no es tan banal como algunos lo quieren presentar. La Biblia enseña porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Cuando Dios produce esa tristeza, produce arrepentimiento en la persona. No es solamente ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No es solamente remordimiento de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí que esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, lo que produce, y qué vindicación. Vindicar. Hermanos, te robé, toma. Te insulté, hombre, perdóname, no te tomé en cuenta como superior a mí mismo, sino que pienso que yo soy superior a todos los demás. Y dice el apóstol que los de Corintios se habían mostrado limpios en todo. Hermanos, el nuevo nacimiento involucra una conversión inherente a él, un cambio de conducta por la tristeza que le produce al ser humano. Ofender al Dios santo y justo que dio a su Hijo a Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre justa y santa para limpiarnos de toda maldad y hacer posible, hacer una realidad que nos relacionemos con su Padre Celestial por la eternidad. No sé cuántos aquí aún no han entendido que somos 100% pecadores, 100% malos, y que por la gracia de Dios no hemos recibido lo que merecemos, el juicio y la separación. Por eso, que en su amor eterno, Dios, dice la Escritura, dio a su Hijo para que Él, humanándose, tomase el lugar de hombre, el lugar de siervo, viviendo en santidad hasta el último segundo de su vida, para morir, para ofrendar su sangre, y que con su sangre se pagase por su vida el precio del rescate de cada pecador que somos nosotros. Somos 100% malos, 100% pecadores, y necesitamos de Jesucristo, de un Cordero Santo que murió en la cruz del Calvario, para que la justicia divina quedase satisfecha por esa obra inmensa de Él, al tomar tu lugar y mi lugar, en vez de sufrir nosotros el decreto de Dios por pecar como pecadores. Esta mañana le vuelvo a decir, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aún estás bajo la ira de Dios, y tus años no sabemos cuánto van a pasar,
y en qué momento te vas a encontrar con el Padre Celestial. Y si aún no tienes a Cristo por la fe, es tiempo que hoy le digas: Señor Jesucristo, ven, habita por la fe en mi corazón, sálvame, ven a mi corazón y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Padre, yo te ofendí, pero acepto el sacrificio de Cristo y a Él como mi Salvador hoy, por la eternidad. Ven y hazme, transfórmame, hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura para glorificarte por la eternidad. Quiera Dios y está en esta mañana, todos aquellos que aún no le conocen, le busquen de verdad y puedan aceptar que el nuevo nacimiento y la conversión son necesarias. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Vamos, nuestro hermano pastor nos dirige en oración. Soberano Dios, agradecemos el hecho de que estamos en este lugar que tú nos has concedido para rendir culto a ti, Señor, y escuchar una explicación de tu palabra. Te damos gracias por tu provisión en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias por la fortaleza que nos has dado hasta el día de hoy en el aspecto físico. Y gracias por usar tu palabra, Señor, para fortalecernos también espiritualmente. Cada uno de lo que hemos escuchado, Señor, en la explicación de tu palabra, sin duda que el Espíritu Santo nos ha guiado a tener la claridad que necesitamos tener según la necesidad, Señor, de cada uno en particular. Haz que nosotros podamos inclinarnos ante ella, Señor, que podamos reconocer que ella es verdad, que ella es, Señor, la que puede hacer los cambios en nosotros y que ella no va a volver vacía. Haz que nosotros, Señor, podamos tener una inclinación al entendimiento que tú abres en nosotros para tener claridad de lo que quieres de nosotros y en nosotros. De manera particular, Señor, cualquiera de los que están aquí, Señor, que todavía no hemos entendido la obra hecha en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, que nos lleva, Señor, a tener claridad de que en nuestra condición de pecador necesitamos la salvación y que por eso Cristo se sacrificó por nosotros. Haz que podamos, Señor, cada uno de los que está en esa condición, tener claridad para llegar, Señor, a ser hechos hijos tuyos. Amén. Que en realidad se pueda ver un nuevo nacimiento en nosotros y que a partir de ahí también se pueda ver, Señor, una conversión de dejar todo aquello que tú desapruebas y tener una mentalidad y acciones que evidencien que estamos convertidos de los ídolos al Dios verdadero. Amén, Señor. Guíanos a eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.